un fin de semana muy extraño. Estaba muy contento y muy expectante por compartir esto con ustedes. Desde el lunes pasado vi que era buen tiempo de tocar este tema juntos y luego de pronto pues parecía que no iba a haber reunión y dije, ¿cómo? Y el asunto es que tuvimos una falla eléctrica, una falla que le compete a Comisión Federal de Electricidad habernos apoyado a reparar. Y sucedió el jueves donde estuvimos reemplazando unas lámparas. Hubo un corto directamente en el medidor, entonces la zona donde fue el corto pues implicaba que Comisión atendiera la falla, ¿no? Y pues como todo en este país, a veces parece que el tiempo lo cura todo, pero no, en el cableado eléctrico no. A lo mejor en el IMSS sí, pero en el cableado no. Entonces fue desde el jueves estar hable y hable y hable y hable. Ya había perdido yo la esperanza y ahorita vine como a las 3 y que ya lo habían arreglado todo. Y dije gracias a Dios y gracias a ustedes por su paciencia. Y esta reunión no se va a quedar así. Volvemos el próximo domingo exactamente igual. Pero bueno, podríamos considerarle el día que necesitemos un tercer servicio. Primero Dios, no sabemos. Así que prepara tu corazón. Hoy parece un mensaje muy cargado hacia los hombres, porque lo necesitan, sí, porque es necesario también. Pero creo que mujeres que me escuchan, antes de codear a su marido, toma este mensaje también como una lista de cosas por las que puedes orar por él. Antes de regañarlo por enésima vez, pregúntate también si ha sido la enésima vez que has orado por él en la semana, ¿no? Y creo que si estás orando por él no te va a desesperar igual. Y es que veo que en la sociedad verdaderamente existe un blanco frontal de ataque y es la figura del hombre. Pero no quiero hacer más spoiler, vamos a Primera de Reyes 16:29. Hoy estamos arrancando una miniserie que se llama Días de Elías. Primera de Reyes 16:29, qué buena imagen. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria. Señor Jesús, gracias por la oportunidad, Dios. Gracias porque acomodaste todas las cosas. Nos diste gracia con un hombre que no conocemos, pero que tú moviste su corazón para que esto estuviera rápido. Y yo espero, Señor Jesús, que haya sido con un propósito y que hoy, Dios, tú levantes corazones como el de Elías y tú empieces a levantar hombres como Elías en esta generación, en cada casa, en cada familia. No solamente hay hombres como Elías, Dios, también hay mujeres como Elías. Es toda una congregación, Señor Jesús, que sabe exactamente lo que tú demandas de ellos y hacia dónde van. Dame gracia para compartir en el nombre de Jesús. Amén. Toda gran crisis se caracteriza porque algo importante falta. De hecho, es prácticamente la definición de lo que es una crisis. La falta de algo, la necesidad de algo. Y quizás la gran crisis de nuestra sociedad, aunque tenga muchos factores, tiene uno que es fundamental y es la falta de hombres. Y no me refiero en el sentido biológico a la escasez de alguien que se identifique con el género masculino en una casa. Me refiero a que en esta crisis de pronto hay una ausencia en los varones de la identidad que Dios trató de comprar para ellos en la cruz. De la identidad que Él diseñó
desde el inicio, del propósito que Él sembró en nuestro corazón. La crisis se produce porque aunque hay hombres, luego se pierde la brújula, el sentido y el por qué estoy donde estoy. Ese es un factor fundamental para la crisis que vive nuestra sociedad. Quitas al hombre del lugar que Dios buscó darle. Quitas al hombre del propósito por el cual Dios lo puso en la tierra. Y entonces lo que tienes es todo menos un verdadero hombre. Nuestra cultura ha aprovechado perfectamente bien esta crisis y ha buscado redefinir los términos en los que debe expresarse la hombría. Hoy los hombres son primeros en criminalidad. Hoy los hombres son el mayor porcentaje de la población que se encuentra en cárceles. Hoy los hombres encabezan las tasas de suicidios, es decir, se suicidan más los hombres que las mujeres. Hoy los hombres son los primeros en porcentaje de ser portadores de enfermedades de transmisión sexual. Los hombres encabezamos un montón de listas con muchos factores negativos. Entonces, la sociedad tiene que hacer algo y aparentemente la solución que se encontraron o que se les ocurrió es, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, hagamos al hombre menos hombre de lo que es. Vamos a redefinir los términos en los cuales debe expresarse la hombría. Y el modelo, el producto acabado que la sociedad está buscando moldear como el nuevo arquetipo del hombre que es colectivamente aceptable y que es chido y que es digno de imitar, es un modelo viejo. Realmente es un modelo que ya existía y es un modelo exactamente igual al del rey Acab. Por eso abrí con ese versículo. Hoy Acab se sigue reproduciendo, se sigue multiplicando de una forma dramática y que nadie se ha engañado. Acab aparenta ser completamente normal. Es un tipo que se muestra empático, es un tipo que aún se muestra liderando algunas causas, es un tipo progresista que se abre al diálogo, pero es todo menos lo que Dios lo llamó a ser. Es el producto de la sociedad, no es el producto de su creador, no es el producto de aquel que lo formó del polvo de la tierra. Sabes, hay una gran diferencia entre que Dios haya formado al hombre con sus manos, haya soplado aliento de vida sobre él y en que luego Dios haya sacado a la mujer del hombre. Tenemos un diseño, un propósito y una misión específica. Acab nos ha invadido en todos lados. Hoy tenemos Acab en el gobierno. ¿Cómo abundan los Acab en el gobierno? Los tenemos en las aulas, los tenemos en los deportes y por eso los golean. Los tenemos en las iglesias y desde luego los tenemos en muchos hogares hoy en nuestra sociedad. Los Acab abundan en todos lados. Están en los noticieros, están en los programas, están en las redes, porque lo que Acab busca es siempre ser visto para ser imitado. Acab se cree rey, de hecho lo es, pero no gobierna. Le encanta presidir, pero no sabe liderar. Le encanta figurar, le encanta salir en la foto, pero realmente nunca está presente donde debe estar. Le encanta hablar, pero no tiene nada que decir. Acab es el protagonista de su propia farsa. La simulación es su mejor herramienta. No carga ninguna responsabilidad.
Es todo el beneficio sin ningún compromiso, todo el placer sin ningún sacrificio. Eso lo hace un modelo rentable para que cualquier hombre diga, yo quiero ser como Acab. Sin embargo, aunque hombres como tú y como yo nos veamos siempre tentados a ser un Acab, Dios se encarga de mostrarnos en tiempos de necesidad y de crisis la contraparte, un Elías. Cada vez que el enemigo se levanta y forma un Acab y empodera un Acab, Dios se encarga de llamar a un Elías. Y quiero creer que para todo Acab que el enemigo levante y empodere, Dios está preparando a un Elías que se levante con mayor autoridad en la dirección contraria, a donde Acab está pilotando nuestra sociedad. Elías es todo lo que Acab no es. Acab es lo que normalmente somos. Elías es lo que muchos deberíamos aspirar a ser. Y después de esta brevísima introducción, quiero llevarte rápido a algunos puntos de contraste entre esta historia, entre Elías y Acab. Algunos serán para contrastar y algunos simplemente serán para describirte cómo se ve un Acab en medio de la sociedad. Versículo 29 de Primera de Reyes 16, ahí nos vamos a estar un buen rato. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. ¿Sabes? Algo que podría poner en contexto y que iguala mucho los días de Elías a los días que estamos viviendo es que durante el reinado de la casa de Omri, el papá de Acab, es decir, padre e hijo, Acab es la segunda generación de una dinastía que estaba buscando establecerse, había gran prosperidad en Israel. Estos cuates habían sabido moverse, habían sabido formar alianzas con otras naciones, eran un bloque fuerte en donde no cualquiera se levantaba para hacerles la guerra y al mismo tiempo eran un bloque económicamente próspero. Entonces, lo que sucedía en los tiempos de Acab es que había mucha prosperidad, había mucha riqueza, pero la Biblia, aunque nos da pequeños flachazos de eso, realmente lo que busca es mostrarnos lo que siempre nos quiere mostrar la palabra, el corazón de alguien. Y la Biblia te va a mostrar a veces el corazón de Dios, a veces te va a mostrar tu propio corazón. Entonces, lo que está sucediendo es que ahora el escritor de Primera de Reyes nos va a dar una radiografía del corazón del pueblo de Israel. Dice, Acab hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. El reino de Israel, el reino del norte, había tenido puros reyes idólatras. Pero Acab se había esforzado en verdaderamente atinarle al ser el más idólatra de todos. Versículo 31, y me encanta cómo agrega aquí el escritor. Dice, como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, que significa Baal vive, rey de los sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Acab ya era malo, Acab ya era idólatra, Acab ya estaba fracasando como rey de Israel. ¿Te fijas cómo hablamos de fracaso en medio de la prosperidad? Eso es lo que nos quiere mostrar la palabra. Sí, todos los indicadores económicos podrían mostrarnos que la sociedad no tenía ningún problema, pero el indicador verdadero, el indicador espiritual, que es lo que nos quiere mostrar la palabra, es había graves problemas. ¿Y cuál era este gran problema en la sociedad? Acab había encontrado su media naranja, una mujer mala, mala, mala como Jezabel. Voy a hablar de Jezabel la siguiente semana. Mala, mala, mala como Jezabel. Diría Luis Miguel, fría como el viento, peligrosa como el mar. Mala, el arquetipo de lo que es malo, ¿sí? Y se juntan estos dos muñequitos de pastel,
y hacen de la nación de Israel una de las naciones más idólatras de su época. E instituyen el culto a los Baales. Si había una deidad que realmente se opusiera a Dios, no en términos de poder, sino que significa lo verdaderamente opuesto a Dios, eran los Baales. Entonces, Acab no solamente se junta con una mujer idólatra, Acab le pega al gordo cuando le hace un templo a Baal en Samaria. En estos tiempos estamos en un reino dividido. Ya no hablamos del país o de la nación de Israel. Ahora hablamos de las 10 tribus del norte y las 2 tribus y media del sur. Entonces tenemos al norte, la capital de Israel estaba en Samaria y no había templo. La gente seguía adorando en lugares altos. Pero Acab, que es un falso líder, se encarga rápidamente de hacer un templo. Algo que refiere verdaderamente la contraparte de lo que sucedía en Judá, donde estaba el verdadero templo, donde verdaderamente se adoraba a Dios. Ahora Acab dice: voy a levantar un nuevo templo, pero no es para Dios, es para Baal. Entonces, en este tiempo es en donde Dios quiere mostrarse como nunca antes. Y en este tiempo es donde aparece Elías. Lo que dice Primera de Reyes 17, después de presentarte todo lo que es Acab y cómo la había regado, Primera de Reyes 17 cambia la narrativa y dice: Elías el tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab. ¿Cómo brincamos de uno a otro? La narración nos va enseñando algo que es muy importante. Y este es el primer punto de contraste entre estos dos hombres. Los Acabs aparecen naturalmente. Es lo que produce la tierra, es lo que produce el pecado, es lo que produce un mundo caído. Pero un Elías es levantado por Dios en un tiempo específico. De Acab ya nos veíamos venir lo que sucedía. Pero Elías llega repentinamente a la historia. Y llega repentinamente, pero con autoridad. Dice Elías el tisbita, que era de los moradores de Galad: vive el Señor, vive el Señor. En un tiempo donde querían matar a Dios a través de ignorarlo, a través de volverse por completo a una deidad completamente inútil. Ya no hablemos de lo pagano, hablemos de volverte a adorar cualquier cosa, nada más porque crees que tiene un poder mágico sobre tu vida. En este tiempo donde aparentemente nadie adoraba más al Dios de Israel, al que los había puesto donde estaban, dice Elías: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Esto es muy importante porque Baal creía o se decía que era el Dios de las tormentas. Entonces la gran prosperidad de Israel era porque el Dios de las tormentas estaba enviando lluvias torrenciales a diestra y siniestra, que producía cosechas abundantes y que ellos estaban muy contentos. Entonces Dios dice: sí, vamos a ver quién produce verdaderamente las tormentas. ¿Será que su ídolo manufacturado, hecho a imagen de hombre y no a imagen de lo invisible y no a imagen de lo inaccesible y de lo alcanzable, será que ese ídolo es capaz de producir algo sobrenatural? ¿Es capaz de producir siquiera rocío por la mañana? Bueno, entonces Dios manda a Elías a cerrar el cielo. Dios es verdaderamente el protagonista principal de esta historia. Dios se está mostrando por primera vez a través de un hombre. Y la trama principal de esta historia es Dios demostrando su superioridad por encima de cualquier otro ente o otra creencia que afirme que existe un Dios que se puede comparar a Él.
Porque es muy sencillo. Si Dios es Dios, todo lo que venga después no es Dios. No se puede llamar a otra cosa Dios. Y si nuestro Dios al que adoramos fuese un ser creado, fuese un ser limitado, en ese momento deja de ser Dios. No es que el cristianismo sea elitista o sea arrogante, es pura lógica. Si Dios es Dios, entonces no hay nada más grande que Él. Si no hay nada más grande que Él, entonces no puedes adorar racionalmente otra cosa, porque no estarías adorando verdaderamente al único digno de ser exaltado. Y esa es la situación que se presenta, sobre la cual Elías viene a confrontar al pueblo de Israel. Pero antes de eso viene la crisis y viene el hambre y la sequía. Y en una sociedad que es preponderantemente agrícola, totalmente agrícola, la sequía era sinónimo de hambre y de muerte. Entonces Elías ora para que el cielo sea cerrado y viene la crisis. ¿Sabes? Los Acab salen bien claritos en las crisis. Las crisis son momentos esenciales, no solamente para que aparezca un Elías, sino para que podamos ver quiénes son los Acab que están a nuestro alrededor. Porque en medio de la crisis ve lo que está sucediendo. Capítulo 18, versículo 2. Dios le habla a Elías, le dice: ve y muéstrate a Acab. Elías fue a mostrarse a Acab. Ojo con esto que dice el narrador: y el hambre era intensa en Samaria. Primera de Reyes 18, 2. El hambre era intensa en Samaria. ¿Qué debería estar haciendo el líder de este pueblo en medio de la crisis? Un montón de cosas, ¿no? Quizás lo primero, si no era humillarse delante de Dios, era al menos hacer algo para que su gente no se muriera de hambre. Pero los Acab siempre son evidenciados por sus prioridades, porque no las tienen, o porque aunque las tengan son un desorden. Versículo 5 del capítulo 18. Está Acab hablando con su mayordomo Abdías y le dice: ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles. Quizás hallaremos hierba y conservaremos con vida ¿a quién? A los caballos. A los caballos y los mulos. De seguro tenía ahí unos pura sangre como los de Pepe Aguilar. Y les hacía y hacen así, bailan los caballos y los peinaba. Bueno, esa era su prioridad. Y los Acab demuestran su incompetencia en las crisis a través de hacer malas elecciones en sus prioridades. Y la prioridad de Acab era sus caballos. Déjenme jugarle abogado del diablo. Acab tenía un gran ejército, pero la principal característica de su ejército era que tenía muchos carros. Y los carros son jalados, ¿por qué creen? Por caballos. Con todo y eso, el argumento no es suficiente. Porque Acab está pensando en todo menos en lo que debe de pensar, que es que su gente se está muriendo de hambre. ¿Sabes? El ejemplo de esta viuda es solamente un ejemplo de lo que podía estar pasando en muchos hogares en ese momento en Samaria. No era solamente la viuda de Sarepta quien estaba cocinando un poco de harina y aceite para morirse. Seguramente había un montón de familias en esa misma área y Acab revela sus prioridades. A Acab le importaban más sus caballos, sus carros de guerra que su gente. Esta frase me encantó: la efectividad de un hombre depende más del cuidado que provee que del poder que posee. La efectividad de Acab estaba siendo desnudada a través de verse muy sencillo. Él no estaba cuidando a su gente. Él podía tener mucho poder. Él podía ser el rey. Sí, pero no era un hombre efectivo, porque no estaba cuidando a los suyos. Nuestra efectividad como hombres no está definida por la forma en cómo nos ejercemos y cómo nos percibe la sociedad. Si eres un hombre poderoso, si eres un hombre próspero, si eres un hombre inteligente, todo eso se va por el caño si eres incapaz de cuidar a los tuyos en un momento de crisis.
Mientras su gente se moría de hambre, él se encargaba de los caballos. Y esto es muy sencillo. Si un hombre no sabe priorizar, seguramente es porque no es consciente de las responsabilidades que le tocan. Y los Acab son especialistas en no saber qué responsabilidades les tocan. Y como no saben qué responsabilidades les tocan, se las pasan desviando la culpa a diestra y siniestra y nunca se responsabilizan de nada. Elías se presenta con Acab, versículo 17, Reyes 18. Cuando Acab vio a Elías, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? ¿Eres tú perturbador de Israel? Y ve la respuesta de Elías: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. O sea, este cuate está loco. No solamente no sabe a quién debe cuidar, tampoco sabe, o si lo sabe, se hace el que no sabe, de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad de la crisis que se está generando. Este es Acab. Este es, yo creo, uno de los sellos más distintivos. No son responsables de nada. Y siempre la culpa la tiene las circunstancias, y la tiene la familia, y la tiene la señora que no me entiende, y la tiene mi hijo que es un rebelde, que es un desobediente, y la tiene mi jefe que es un incompetente. Nunca es responsabilidad de Acab. Acab es un experto en desviar la culpa. Entonces, lo que sucede con este término de perturbar a Israel es más profundo de lo que simplemente se entiende en el contexto. Perturbar a Israel implicaba que alguien había roto un pacto. Es decir, Acab acusa a Elías de que él hizo algo, él rompió un pacto con Dios y por eso está sucediendo la calamidad en la tierra. Este es otro punto de contraste. Acab es experto en romper sus pactos, pero Elías los reafirma. Y aquí viene una de las declaraciones centrales de esta historia y que realmente me conmueven hasta el momento de decir, casi gritar, si volviera a escuchar esa pregunta en ese momento. Primera de Reyes 17, 21. Elías hace una convocatoria y le dice a Acab: ¿sabes qué? Vamos arreglando esto por la buena. Tráete a todos tus 450 profetas de Baal. Tráete a todos tus 400 profetas de Acera. O sea, era una cantidad impresionante de profetas. La próxima semana vamos a ver qué clase de profetas eran. Pero todo este séquito enorme implicaba la infraestructura tan grande que habían desarrollado en torno a la idolatría. La idolatría a un Dios falso. Entonces, júntamelos a todos, vamos al Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un lugar estratégico, porque era un lugar hasta cierto punto neutro. Era un lugar donde en un momento se adoraba a Dios. Les digo, no había templo. ¿Dónde adorabas a Dios? En los montes y en los valles. Como la canción de Marcos Witt, en los montes, en los valles. Tengo que ser, según yo, gracioso porque veo que están durmiendo. Dios es Dios de los montes y de los valles, y esta afirmación no viene nada más de un sentir poético, viene de la realidad. A Dios se le adoraba en los montes y se le adoraba en los valles. Entonces Elías sabe que ahí, en el Monte Carmelo, había un altar. Había una vez un pueblo que adoraba al Dios verdadero y tenía un altar en el Monte Carmelo. Ahora rodeado de altares a Baal y a su contraparte femenina llamada Acera. Versículo 21, me regreso ahora hacia el contexto. Elías se acercó a todo el pueblo y en medio de esta convocatoria dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones?
y hace quizás el primer discurso apologético de toda la historia, porque esto es pura lógica. Y Elías dice, si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Esta es la verdadera razón por la que Dios levanta a un Elías. Este es el por qué un Elías es levantado. Esto es por qué los Acab tienen que desaparecer. Porque no solamente es la radiografía del corazón de toda una nación, nos está describiendo precisamente el corazón del que preside esa nación. Porque si algo tenía un patrón consistente en todos los reyes de Israel, lo puedes leer en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. El rey hacía lo bueno delante de Dios, todo el pueblo se alineaba y hacía lo bueno y había prosperidad. El rey hacía lo malo y surtía exactamente el efecto contrario. Entonces, un rey que titubea va a dar a luz un pueblo que titubea. Un líder, un varón, un jefe de familia que se encuentra titubeando entre si seguir a Dios o si seguir cualquier otra cosa que él cree que es Dios, va a originar una familia que titubea. Y esto es por lo cual un Elías es levantado. Porque Dios demanda decisiones. Dios demanda un análisis de nuestro corazón, un análisis de nuestra realidad y darnos cuenta. La expresión hebrea original denota literal que una persona está con dos muletas y con un pie quebrado y saltando. No sabe a dónde va. No tiene una forma de estar parado sobre su realidad. Entonces, alguien que titubea es alguien que no puede tomar una decisión constante, congruente y lógica. ¿Cuál es la decisión? Simplemente, si Baal es Dios, entonces adórenlo. Pero si por ahí resulta que el Dios de Israel ha sido siempre el Dios verdadero, entonces vamos a seguir al Dios de Israel. Los Elías son levantados a impactar su alrededor, levantando el estandarte de un Dios verdadero. Así como en ese entonces, hoy las personas vacilan entre Dios y sus ídolos. Y más que nunca la gente tiene una disyuntiva perpetua de rendirse a Dios o a cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. Y aquí viene otro punto de contraste. Acab negocia sus convicciones. Es más, ni siquiera tiene convicciones. Pero Elías defiende sus convicciones. Elías partía de una premisa equivocada. Elías creía que él era el único que adoraba a Dios, que había sobrevivido. Y aunque estaba equivocado, esto verdaderamente me muestra lo valiente que es el hombre. Porque se ve rodeado de un pueblo apóstata, se ve rodeado de todo un ejército de 850 profetas. O sea, es como levantarte y acusar a un youtuber que tiene un montón de seguidores. Tú sabes, los seguidores son poder. Y hoy muchos de estos líderes de opinión sustentan únicamente sus opiniones no en la verdad de sus declaraciones, sino en el número de las personas que lo siguen. Si te dicen el cielo es de queso y hay 1 millón de personas que lo siguen y reaccionan así, ellos dictan la realidad. ¿Sabes lo fácil que es intimidarse a eso? Ahora imagínate lo mismo pero en un contexto más primitivo. La opinión general era opuesta a la que Elías tenía. Y el único, aunque no lo era, él creía que él era el único. Pero él se siente el único y eso no fue suficiente para derribar su fe. Eso no fue suficiente para que él renunciara a su llamado y para que él le dijera a Dios, no puedo, porque la verdad
es que todos opinan lo contrario. Esa es la gran diferencia entre un Elías y un Acab, entre muchas otras. ¿Sí? Es que a los Elías no les importa la opinión de la multitud, y no en un sentido dictatorial ni autoritario. A los Elías no les guía la verdad del mundo, les guía la verdad de Dios. Acab tiene un montón de community managers. Acab tiene un montón de gente supervisando las redes sociales. ¿Qué opinará la gente de mí? ¿Qué estará pensando hoy el pueblo que gobierno? ¿Seguiré estando entre sus tendencias? ¿Seguiré estando en boca de todos? Acab tiene temor del hombre. Y dice Proverbios 29-25 que el temor del hombre es un lazo. Pero el que confía en Dios vivirá verdaderamente confiado. Entonces, Acab es el maestro de estar pendiente de las redes sociales, saber qué opina la gente de él. Porque su opinión de él no la construye la verdad de Dios, la construye la verdad de el pueblo. Primera de Reyes 18, 45, 41. Lo que sucede después, como ya se veía venir, después de muchas danzas, de muchos actos para que cayera fuego del cielo, es que los 450 profetas de Baal fracasaron en hacer que cayera fuego del cielo y consumiera una ofrenda que se había puesto en un altar. Elías fue el que fijó la dinámica, dijo: vamos a poner 2 víctimas de sacrificio aquí, vamos a sacrificar 2 bueyes, y el primero que sea consumido por fuego gana. Su turno. Fallan. Elías ora fervientemente a Dios. Dios responde la oración. Elías no hace que caiga fuego del cielo. ¿Sí? De pronto le damos poderes sobrenaturales a hombres comunes y corrientes que todo lo que hacen es seguir la voluntad de Dios. Dios respondió una oración. Y Dios responde una oración porque Dios, siempre que su gloria esté en juego, va a demostrar que la gloria de la gloria le corresponde a Él. Y siempre que haya un hombre a favor de anunciar la gloria de Dios en medio de un mundo de mentiras, Dios va a responder esa oración. Entonces, lo que sucede es que esto se vuelve una locura, y ahora Elías sabe. Antes de que lloviera la lluvia normal, Dios tenía que hacer una señal para que este pueblo incrédulo se diera cuenta de quién es el verdadero Dios. Antes de llover agua, llovió fuego del cielo. Tú y yo no tenemos ese lujo, porque la próxima vez que veamos lloviendo fuego del cielo es porque la cosa ya se terminó. Es porque el fin de los tiempos ha llegado. Y Elías tiene que levantarse ya, antes de que venga el día del Señor grande y terrible, como lo dice Malaquías 4:6. Vamos a ver más adelante. Elías tiene que despertarse ya, porque la tierra no tiene el lujo de ver llover fuego del cielo. Los moradores de la tierra tienen que ser despertados a fe, a creer en Dios. Si no, van a ser consumidos por ese fuego. Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Ya llovió fuego del cielo, ahora sí Dios va a abrir el cielo, porque Él demuestra que Él es el verdadero Dios de todos los elementos. Él cierra el cielo, Él abre el cielo, Él hace llover lo que le dé la gana del cielo, y ahora Él hace verdaderamente llover lo que el pueblo necesita. Acab subió a comer, y me encanta el contraste del versículo 42. De verdad, esta historia me pegó mucho. Dice: Acab subió a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. ¿Ves el contraste? Acab es el rey de la comodidad.
Acab es el rey de vivir en su propia y torcida realidad. ¿Qué estará pensando el pueblo? Bueno, no lo sé. No me importa. Yo voy a comer y beber. Y los Elías verdaderamente se quebrantan por el estado de la sociedad. Acab hasta este momento no ha mostrado un ápice de remordimiento sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, Elías va, y la posición en la que se dice que se pone Elías es ponerse sobre sus rodillas, poner su cabeza entre sus rodillas como alguien que está dando a luz. Verdaderamente Elías se pone a clamar para que Dios abra el cielo. Otra vez, ¿Elías tiene poderes mágicos? No. Elías tenía fe y oraba a Dios, y Dios respondía porque sabía que era el momento de responder de una forma extraordinaria. Entonces Acab sube a comer y beber. Elías se va a orar. ¿Qué es lo que hacen los Elías? Los Acab disfrutan, los Elías oran. ¿Sí? Los Acab creen que esta vida es única y que comamos y bebamos porque mañana moriremos. Elías sabe que hay algo más grande. Al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Acab montó en su carro y se fue a Jezreel. Y ahora viene un versículo sumamente raro. Versículo 46, Primera de Reyes 18. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustándose el cinturón corrió delante de Acab hasta Jezreel. Se aventó un tipo medio maratón como de 27 kilómetros. Es que raro que Elías corra delante de un carro. ¿Sabes por qué lo hacía? En señal de honra hacia este patán. Porque esta es la cosa con los Elías. Elías no está a favor del conflicto. Elías no es un tipo pendenciero que todo critica, que todo está inconforme con todo. Elías no está a favor del conflicto, Elías está a favor de la verdad. Y esta era una tradición en el antiguo cercano oriente de que los reyes llevaran corredores frente a sus carros, como una señal de honra, como una señal de majestad. Ser un Elías no implica ser un tipo iracundo o airado contra todo lo que no nos parece, contra todo lo que aún genuinamente podemos saber que está mal. Elías simplemente está a favor de la verdad. Y cuando la verdad se ve amenazada, es el que levanta la mano y dice: esto no es así. No es lo que yo creo, no es lo que yo siento, no es lo que se me ocurre, es lo que es. La verdad es evidente. ¿Y sabes qué es más evidente? Romanos 1:16 al 20. Dios es evidente. Y hasta sus atributos invisibles son visibles por medio de las cosas hechas. Entonces, los Elías no están a favor del conflicto, sino de la verdad. Y luego ahora viene, este discurso increíble de Acab. Lo voy a parafrasear, capítulo 19:1. Capítulo 19:1. Ya me estoy apurando, ya me tengo que apurar. Ya voy a terminar. Capítulo 19:1. ¿Qué hace Acab? No, tampoco quiero terminar ya. 19:1. Ya cuando suena el pianito, ya, pastor, le quedan 5 minutos. Pero ese es acuerdo previo. 19:1 dice: Acab fue a contarle todo lo que había acontecido a quien. Y aquí es donde hace su segunda aparición en la narrativa esta mujer, que le traigo muchas ganas, pero para el siguiente. Jezabel. Y Jezabel es esta persona tan malvada que aún el rey de Israel va y le chismea para que lo proteja. ¿Verás? Acab evita el conflicto, pero siempre es de los que tira la piedra y esconde la mano. Acab manda a su mujer. Seguramente cuando Acab era niño nunca hacía frente a sus responsabilidades, se escudaba detrás de las faldas de su mamá. Bueno, los Acabs crecen y se escudan detrás de las faldas de su mujer. No, es lo que ella quiera, lo que ella diga, todo está bien. Yo aquí no estoy, ¿para qué? Y es que este es el tema con el conflicto.
Que el 99.9% de los hombres, según mi registro personal de encuestas no verificadas, que es lo mismo que la consulta Mitofsky y todo lo que puedan ver ahí, o sea, es inventada, ¿verdad? Entonces ellos inventan encuestas, yo también invento encuestas. Pero les voy a hacer una pregunta, hombres. Pueden parpadear si no pueden responder. Díganme sí o no, que por lo menos entre las 3 principales razones de no tener una discusión, de no manifestar el estoy en desacuerdo, está la idea de es que no quiero problemas. Hijo, y nadie dice nada, bola de rajados. Es que no los veo parpadear, sí, está muy oscuro. 100 mexicanos, ay, déjala, mijo, está bien, gracias. 100 mexicanos dijeron que la principal razón para no sentarse con su esposa y decir esto no me gusta es no quiero problemas. La principal razón para decir no es azul, es rojo, es no quiero problemas. Entonces, como no quiero problemas, que se haga siempre su voluntad. Y no sabes cómo genera, o sea, es que aparentemente el conflicto se está evitando, no se está evitando, se está postergando. Y sabes que así como las peleas de box, que entre más se postergan, más se calientan y se calientan y se calientan. ¿Sí? La siguiente no vas a llegar ni a la ceremonia de pesaje cuando ya van a estar. ¿Sí? El conflicto no se evita, solo se posterga, pero siempre se afronta. Siempre se afronta. Por favor. Entonces, Acab siempre manda a su representante para pelear. Acab cree que evita el conflicto. Acab evita el conflicto, pero de una forma no sana. Los Elías encaran el conflicto. Ve cuántas veces dice en los capítulos 2 con claridad, donde Dios le dice a Elías, encara a Acab. Elías obedece y dice, aquí estoy. ¿Cuántas veces encara Acab a Elías? Ninguna. Sacatito pa'l conejo. Cuando no le gustó lo que hizo, fue y le dijo a su mujer. Y esta mujer, que era mala, de verdad, le bastó con mandarle un WhatsApp a Elías y decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana yo no te pongo igual que estos sacerdotes que degollaste en el monte Carmelo. Y hasta un hombre como Elías se ve intimidado por una Jezabel. Hasta un hombre como Elías de repente duda de su propósito y se mete a una cueva porque Jezabel le mandó un mensaje amenazando su vida. Y esto parece que le pone fin al ministerio de Elías. Pero no le pone fin a la locura de Acab, que sigue y sigue y sigue. 2 aspectos más. Quedamos que Acab vive en un constante temor del hombre. Ve lo que pasa cuando un enemigo amenaza a la familia de Acab. Primera de Reyes 20, versículo 8. Versículo 2, mejor para nada más dar un poquito más de contexto. Un rey extranjero amenaza a Acab y le dice exactamente esto. Tu plata, versículo 3, 23, tu plata y tu oro son míos. Míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. ¿Y qué responde nuestro héroe? 1, 2, 3. Sea conforme a tu palabra, oh rey, Señor mío, tuyo soy y todo lo que tengo.
Acab no defiende a los suyos. Elías defiende la verdad. Acab no defiende ni lo propio. Ni lo propio. Viene un rey extranjero y decirle: voy por ti con todo. Y el hombre que tenía fortaleza de carros, que tenía aliados, su suegro era el rey al norte de los fenicios y no era una nación débil. Se cree que Acab estaba aliado con al menos otras 10 naciones pequeñas, pero suficientes para combatir al rey de Siria. Y a la hora de la crisis, cuando el enemigo viene por la familia de Acab, Acab dice: pásale, son tuyos. Lo triste es que luego en la historia este rey le vuelve a amenazar y le dice: sí, pues voy a ir y voy a registrar y me voy a traer todo lo que más amas de tus pertenencias. Entonces Acab dice: haré todo lo que mandaste a tu siervo la primera vez. Te puedo dar a mi familia y algunas pertenencias, pero esto otro no lo puedo hacer. Pero no te puedo permitir que vengas y hurgues y te lleves lo que más amo de lo que tengo. Acab no defiende a nadie. Acab solo se defiende a sí mismo. Y qué horrible pensar que Acab solo se defiende cuando le tocan su cartera. Que Acab puede ver que el enemigo se está llevando familias, se está llevando esposas, se está llevando matrimonio. Pero cuando se trata de la cartera, dice: no, espérame, ahora sí como que me defiendo, ¿no? Ahora sí va Acab, pide el consejo de ancianos. Y como es un tipo que no tiene convicciones, es un tipo vacilante, pues si bien le conviene, iba un profeta de Dios y le dice: sí vas a ganar, él toma la palabra. Y si no le conviene, entonces él toma lo que dice el profeta de Baal, y así sucede. Llega un profeta y le dice: sí vas a vencer. Entonces él se va a la batalla. ¿Y qué hace con el que amenazó a su casa? Dice: Primera de Reyes 20, sigo ahí, después de versículo no lo pasé. Más adelante en el 20 vas a ver cómo Acab perdona al rey, pero aquí es donde me quiero enfocar. 20:42. Y él le dijo: así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción. Tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. El rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto y entró en Samaria. Y es algo que se repite y se repite y se repite. ¿Y qué crees que es lo que hace cuando le dicen que la acaba de regar? Y que su familia está en riesgo y que su pueblo está en riesgo. Llega y se fija en una viña que estaba junto a su palacio y dice: me gusta, la quiero comprar. Tu familia está en riesgo, tu nación está en riesgo. Dios te acaba de decir que la regaste. Y lo que quiere es comprarse una viña. ¿Y qué crees? El dueño de la viña le dice: no te la voy a vender, es la herencia de mis padres. ¿Y qué vuelve a hacer Acab? Acab es un hombre sumamente emocional. Y ves como de pronto Abdías, el mayordomo, le tiene miedo, pero ves como él luego le sacatea a confrontar a Elías. Y luego Dios lo confronta y se disgusta, y luego se quiere contentar comprándose una cosa. Y ahora, cuando esa cosa le es negada a este remedio de hombre, otra vez hace un berrinche y se disgusta y no quiere comer. Primera de Reyes 21:4. Acab se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Y llega su mamá Jezabel, quiero decir su esposa, pero bueno, es su esposa y su mamá.
Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Y como niño berrinchudo, Max ya no me hace estos berrinches. Porque Jezabel, dice, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Y su mujer le dice: siéntate, papi, que yo trabajo. Porque así es la dinámica de este hogar. Tú descansa, yo trabajo. Ni siquiera te voy a decir qué voy a hacer. Pero acá lo único que le importa es sentirse bien. Es sentirse confortado por los bienes. Le importa la opinión de los demás. Le importa tanto cómo es percibido. No se conflictúa, no se para a defender la verdad. No decide cuál es el Dios que debe seguir. No tiene carácter formado. Evita la conversación difícil porque ha evitado las dificultades toda su vida. Él nació en la casa del rey. Él ni siquiera tuvo que hacer nada para ser el rey. Solamente nacer en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y Acab, que no conoce el sacrificio, para el cual todo es una gratificación inmediata, es un inservible. Y nuevamente ve a su esposa peleando sus batallas por él. ¿Y qué crees que hace? Matan al dueño de la viña. Y Jezabel le dice: ya es tuya. Era canija esta mujer. Versículo 20. Dios manda otra vez a Elías a confrontarlo. Este Elías ya viene procesado después de su depresión. Este Elías viene otra vez con la misma autoridad. ¿Y qué dice Acab? ¿Me has encontrado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Todo mal. ¿No era Elías el que corría delante de su carro para demostrarle su honra? El problema con los Acabs es que no aprenden de nadie, porque no escuchan nada, no toman el consejo, no siguen el consejo. Cuando se topan con un hombre mejor que ellos, su inseguridad les hace hacerse chiquitos y mejor verlo como enemigo que como alguien que los puede guiar hacia la verdad. Elías jamás vino a oponerse a Acab. Elías vino a oponerse a Baal y a la idolatría. Pero para Acab era un enemigo más, porque no lo dejaba hacer lo que él quería hacer. Para Acab siempre es importante la opinión de los demás. Ve lo que dice Primera de Reyes 22:8. Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, es decir, otro profeta, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Sí, esa, se fue la señal. No sé si se está acabando la pila. Pásenme el otro, por favor. Estamos viviendo tiempos donde esta es la imagen del varón que está produciendo la sociedad. Un varón inseguro, un varón idólatra, un varón materialista, cobarde. No lidera su casa, no lidera su nación. Dios nos dio un solo llamado, el de liderar.
Dios nos hizo cabeza no para mandar ni para aplastar, sino para liderar. Y este remedo de hombre, Acab, lo único que hace es fingir que lidera. Me quiero regresar brevemente a lo que hace un Elías en una sociedad como esta. Esto es en el versículo 17, capítulo 17, versículo 30. Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces, dice, él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Dejé este versículo al final porque esto encierra perfectamente la misión de los Elías. Hay que confrontar hacia la verdad. Hay que guiar a las personas a Dios. Pero hay una razón, porque en el último versículo del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías hace una promesa. ¿Y a quién crees que envuelve esa promesa? A Elías. Dice Dios: yo les voy a enviar a Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Y qué es lo que hace un Elías en su sociedad? Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Ejemplificado ahora de una manera diferente en este texto, a través de reconstruir un altar. ¿Por qué? Porque primeramente la nación estaba dividida, pero Elías piensa en 12 piedras. Aunque la nación estaba dividida, él sigue teniendo en mente que es un solo Dios y que es un solo pacto para el reino del norte y para el reino del sur. Es porque Elías busca no girar la adoración en torno a sí mismo, sino a Dios. Y encuentra no un altar nuevo que edificar, sino un altar que reconstruir. Y tú puedes ir a tu casa hoy, amado, y encontrar que quizás en tu casa, en tu familia, hay un altar que está hecho pedazos. Y antes de andarle edificando a Dios altares en todos lados, vea uno, al más importante, y empieza a reedificar otra vez esa vida de oración, esa vida de adoración, esa vida de comunión que se había perdido a través del tiempo. Eso es lo que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Otra vez, no se trata de Elías, porque Elías no es Superman. Y a Juan el Bautista le preguntaron: ¿tú eres Elías? Y él dijo: no. Y a Jesús le dijeron: ¿tú eres Elías? Y él dijo: no. El espíritu y el poder de Elías, a final de cuentas, es el mismo espíritu que habitó en David, que habitó en Elías, que habitó en Eliseo, que habitó en Jesús, que habitó en Josué, que habitó en todos los grandes hombres. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te lleva a pelear por tu familia, a defender algo más grande que tus intereses, a fijar tus ojos en la verdad, a fijar tus ojos en la gloria de Dios, a fijar tus ojos en lo que hay que reconstruir en tu casa. Los Acab son constructores, grande infraestructura. Los Elías ven lo que está derribado y lo paran otra vez. Al menos ese día, en una nación apóstata, hubo otra vez un lugar de adoración. Al menos hoy, al menos durante este año, quizás te permita Dios durante toda una vida que al menos en una gran familia de muchos miembros haya un Elías que diga: es una sola casa para Dios, hay un solo propósito y hay un solo Señor en esta casa.
y es potestad de Elías y no del pueblo el reconstruir el altar. Me encanta cómo Elías le dice: vengan, reúnanse. Esto es de lo que nos estamos perdiendo. Esto es lo que se quedó en el camino. Le han estado errando. Y yo sé que podemos ser Acab en la carne. Podemos ser Acab porque quizás Dios te dio una personalidad pasiva. Pero la onda no es que Acab se manifieste solo en los hombres pasivos. Se manifiesta en los hombres que han renunciado a ese llamado. Y quiero hacer 2 oraciones especiales. ¿Por qué nos ponemos de pie todos juntos? Quiero orar por todos los hombres. Sí, porque es necesario que te levantes, amigo. Es necesario que el Acab que te está oprimiendo, el mundo te generó un molde y te dice: amóldate a esto, al molde del Acab. Evita el conflicto, evita la responsabilidad, vive para tus propios bienes. Preocúpate por lo de los demás. No aprendas, no busques otros hombres, no crezcas. Estás bien como estás. Tu esposa pelea tus batallas, y si no, pues hay que se las arreglen. Tú queda bien, y queda bien, y queda bien. Eso no es lo que hace un Elías. Y hombre, si de verdad Dios te está hablando, te quiero pedir una cosa. De las 2 que te quiero pedir: toma tus rodillas en tu lugar. Yo sentía muy fuerte de Dios esto. Necesitamos humillarnos delante de Dios en señal de decir: si yo he estado titubeando, Señor, esta es mi forma de decirte: ya no voy a titubear más entre otros dioses. Tú eres el Señor de mi vida. Dios, hoy otra vez quiero reafirmar mi pacto contigo y decirte: en mi casa hay un solo Señor, y eres tú. En mi casa hay un solo pacto, y es contigo. Un pacto del que yo solo soy beneficiario, porque se selló con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, que el propósito que pusiste en mí no sea sustituido por el molde que el mundo me quiere imponer forzosamente. Que el propósito que hay en mí, que el espíritu que habitó en Elías, que habitó en Juan el Bautista, que habitó en Eliseo, que habitó en Jesús, se avive dentro de mí. No es Elías, es el espíritu que estaba en él. Es el espíritu que Dios selló, con el que Dios selló tu corazón y con el que Dios te bautizó el día que le entregaste tu corazón. Señor, hoy quiero dejar de titubear. Hoy quiero dejar de irme tras los placeres de este mundo, tras el hedonismo de este mundo. Dios, ayúdame a decir que yo y mi casa te serviremos. Dios, dile: Dios, hazme un reconstructor de altares. Hazme quien reedifique el altar de adoración en mi casa. Quizás estuvo activo durante mucho tiempo y hoy vives añorando ese tiempo donde tu corazón sentía diferente, donde tu interacción era diferente, donde quizás había más pasión. Eso ya pasó, pero su misericordia es nueva. Y Dios viene a derramar vino nuevo en odres nuevos. Y Dios va a hacer de tu corazón un odre nuevo y llenarte con ese espíritu de Elías, un espíritu de reconciliación, un espíritu de pacto, de gracia y de verdad. No te quedes callado, amigo. Vamos a orar juntos y dile: Dios, despierta en mí eso. Y yo me arrepiento, Dios, de todas las veces que he titubeado entre otras cosas, entre otros dioses.
de estos altares ajenos que yo he construido en mi vida, perdóname. No quiero que seas un Dios a mi conveniencia. Habla tú, Dios, y yo te responderé. Señor Jesús, que yo pueda hoy hacer tu voluntad y que mis oraciones abran el cielo sobre mi casa como las de Elías. Que en todo hogar donde hay cielos cerrados hoy se levante un Elías y ore fervientemente, y tu espíritu empiece a visitar casas, empiece a visitar familias enteras por la oración de un Elías, Dios. Abre el cielo sobre cada casa en esta congregación. Quita el hambre a través de saciarlos del pan de vida que eres tú. Quiero pedirte una segunda cosa. Ahora ponte sobre tus pies. Y si te has puesto a cuentas con Dios y te rendiste a Él de forma genuina, ahora levántate y levanta tus manos, y le quiero pedir a los que estén alrededor de ellos, ora. Porque este fue el diseño de Dios, este es el orden de Dios. Ora por la persona que está ahí, por el hombre que está ahí levantando sus manos. Señor Jesús, ahora te pedimos que tú levantes con autoridad a estos hombres, porque muchos de ellos, Dios, pueden estar escondidos en una cueva, apagados, deprimidos, intimidados. Dios, que hoy es el día que muchos de ellos se levanten en autoridad, que tú quites, Dios, el letargo, la pasividad que no viene de ti. Que tú quites la apatía, Señor Jesús. Que tú quites todo pecado que les asedia, todo peso que les asedia. Hazlos verdaderamente libres para levantarse y vivir en este llamado, para levantarse y vivir en el espíritu que tú pusiste en su corazón. Levanta hombres en cada casa, Dios, conforme a tu diseño y no conforme al diseño del mundo. Dales autoridad, Señor Jesús, para liderar. Levanta líderes piadosos, temerosos de ti. Levanta líderes dignos, mansos. Levanta líderes, Señor Jesús, que saben pilotar en tiempos de crisis. Que en estas crisis, Señor Jesús, que cada uno puede estar pasando, un Elías se ha levantado. No permitas que el enemigo los venza. Pelea sus batallas. Pelea sus batallas, Señor Jesús.